Con todo esto, abramos en oración. Padre, te damos gracias por el don de tu Hijo Jesús que hace que valga la pena vivir este día. ¿Dónde estaríamos si no tendríamos a nuestro Señor Jesucristo? Hay personas aquí que no tienen a Jesús todavía. ¿Y dónde estás tú ahora en ellos? Y los que estamos en Cristo, muchos de nosotros recordamos ese momento, esa tensión, ese nervio, entender que algo no está bien, que algo no está en orden en mi mundo. Y Dios te dio esa atención para que te guíe a Jesús. Entonces pido esta mañana, Padre, que si hay personas hoy que no te conocen, que ellos sean sensibles a tu Espíritu Santo al arrimarnos y que llamarlos y moverlos hacia tu Hijo. Y para todos nosotros, yo te pido que seamos sensibles a tu Espíritu Santo. Tenemos un mensaje especial para cada persona aquí y que nuestros corazones sean abiertos y receptivos a ese mensaje al hablarnos de tu palabra, porque tú sabes, esa es tu promesa. Pedimos por el ministerio de niños al lado, esas vidas preciosas. Bendícelos al prepararlos y al darles la base que los va a sostener en las décadas que tienen por delante. Padre, que ellos en sus espíritus pequeños sean abiertos a tu espíritu que les habla esta mañana. Y lo pedimos en esta mañana y todo el pueblo de Dios dijo amén. Estamos felices que estén aquí esta mañana. Estamos en el libro de Filipenses y vamos a terminar el libro de 4:13 es el pasaje. En la época temprana de nuestro país, un puritano reincidente se acercó a su pastor y confesó que había robado un ganso engordado. El pastor respondió: hijo, tú hiciste muy mal. El hombre respondió: pastor, para corregirlo, ¿se lo podría dar a usted? El pastor dijo: por supuesto que no, devuélvelo al hombre a quien le robaste. Pastor, se lo he ofrecido y no lo quiere. Dijo el pastor: en ese caso, te lo puedes quedar. Oh, gracias, pastor, gracias. Y el pastor retornó a casa esa noche para encontrar que su único ganso engordado había sido robado. El título de nuestra enseñanza hoy es: Dios proveerá para todas tus necesidades, de acuerdo a sus riquezas en gloria. No por nuestras estrategias, esquemas e ideas. Al mirar en particular el esquema de deuda y de riqueza. Comenzaremos esta mañana con un versículo famoso y popular. ¿Qué popular? Fui a una página web de una página de herramientas del estudio bíblico, registra que los siguientes versículos fueron los que recibieron más clics en 2020. Primer versículo, ¿pueden adivinar? Juan 3:16, si eres nuevo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo Jesús, para que todo aquel, ese eres tú, crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio en un versículo. Jeremías 29:11, el número 2. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es el número 2. Número 3, Romanos 8:28. Muchos lo conocen y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y número 4 es nuestro verso de hoy, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Le sorprende eso a alguien? Que es el versículo número 4 más famoso. Entonces veamos por qué este versículo es tan amado. Vamos a comenzar con verso 10 para darle contexto al verso 13. Entonces veamos. ¿Cuánto alabo al Señor que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Verso 13, solo en el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en la Reina Valera. Una palabra griega clave que da mucha claridad aquí es la palabra fortalece.
Es endoiameos, significa recibir fuerza, ser fortalecido, aumentar la fuerza. Pero la clave aquí es la palabra de raíz que está en esa palabra que es dunamis. Strong dice que es fuerza, específicamente poder milagroso. Es donde tenemos la palabra dinamita, ese tipo de poder. Aquí encontramos que la clave importante para entender este versículo correctamente es este. La razón que Pablo dice que él y nosotros podemos todo tiene que ver con un quién y un cómo. El quién es Cristo. Todo lo podemos en Cristo, solamente por Cristo. Ese es el quién. ¿Y el cómo? Porque Cristo nos endomeneos a nosotros. Él nos provee con su dunamita, su poder operativo milagroso. Y es que nos ayuda a no operar en nuestra fuerza humana y trabajar con su dunamis poderosa. Memoricé el Salmo 75 hace muchos años y verso 10 dice, quebraré la fuerza de los malvados, pero aumentaré el poder de los justos. Me encanta eso. Quebraré la fuerza de los malvados y quebraré y aumentaré el poder de los justos. Una vez que te haces cristiano es el ofrecimiento estándar de Dios cada día, cada momento a momento. ¿Quieres operar en tu fuerza o quieres operar en la fuerza de Dios, el poder de Dios? ¿Quieres tener tu fuerza, lo mejor que tú puedes hacer, o quieres pasar tu vida operando en el poder de Cristo, haciendo lo mejor que Él puede hacer por medio de su dinamita sobrenatural, poder que opera en ti, porque ese es su ofrecimiento de siempre. Gálatas 2:20 da la clave. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta es la clave. Y mientras Cristo vive su vida a través de ti, por su Espíritu Santo, usando el poder de su dunamis, su poder sobrenatural, también produce a la vez un hermoso fruto en tu vida. Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Hermoso fruto que resulta por vivir en su poder sobrenatural. Y otra importante distinción que necesitamos claridad es ¿qué exactamente quiere decir con todas las cosas? Todo lo puedo. ¿Qué son esas cosas? ¿Quiere decir que puedo levantar pesas de 1,000 libras? El récord mundial es 885 libras. ¿Puedo probarlo? Michael, ¿lo pruebo? No. Eso sería un cuadro muy triste. ¿Significa que puedo correr 100 metros en 9 segundos? Porque el récord mundial es 9.58. No lo puedo hacer. Sue cree que yo puedo. Por eso me casé con esta chica. Bien. Bueno, le demos un aplauso. No. Todo no son todas las cosas, son las cosas que Dios me llama a hacer. El comentarista Cambridge dice el todo no es absolutamente todas las cosas, no somos omnipotentes. Esto es, en cambio, todo lo que Dios ha planeado hacer para nosotros, como cuando la voluntad de Dios nos lo presenta. Esto representa el camino actual de servicio puesto ante nosotros, escogido no por nosotros mismos, sino por nuestro amo y Señor. Y conectado a esto, una precaución aquí. Cuidado con la versión humanista de este pensamiento que tuercen para decir puedo hacerlo todo si simplemente creo en mí mismo lo suficientemente, o una variación de eso. Robert Schuller tenía una frase famosa: si tú puedes concebirlo, tú puedes lograrlo. Es la misma mentira encerrada que todo lo puedo en mí mismo al fortalecerme Dios, o todo lo puedo en Cristo que vive en mí.
Después del servicio, alguien me dijo, qué mal tiene la idea. La psicología moderna tiene un término para esta mentira: autoactualización. Si tú ves un párrafo con esas palabras, corre. Que la idea que depende de mí, piensa y enriquécete. Lo único que te limita eres tú. Yo sabía tener todos los libros, yo estaba en este mundo. Y aquí hay una falacia. Voy a decirle esto. Esta es la falacia. Lo que hace es que dice que tú eres confiable para determinar cuánto dinero puedes tener y no arruinarte. Esa es la falacia. Porque pone eso en tu centro. Piensa lo rico. Sí, puedo ser lo más rico que quiera, que me dé la gana. Entonces, ten mucho cuidado con esto. Estas falsas enseñanzas abundan en algunos círculos cristianos hoy en día. Aléjate de ellos. Aquí tenemos una simple prueba para usar en el futuro. Estos maestros falsos del Evangelio de Prosperidad te dirán que tú eres autosuficiente, mientras que la Biblia siempre enseña que tienes la suficiencia de Dios. La autosuficiencia, de última instancia, fracasará porque su éxito depende de ti, mientras que la suficiencia de Dios siempre tendrá éxito porque su resultado depende de Dios. Un último punto sobre la gratitud y el contentamiento. Pablo dice esto en verso 12. Sé vivir con casi nada y con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. La palabra estrechez quiere decir deprimir, saber vivir con depresión. Sé cómo ser humillados y rebajados. Sé vivir en ese mundo, pero también sé vivir en el mundo de abundancia, de tener saciedad, demasía, acumulación, de vivir en opulencia. Strong's agrega sobreabundar en exceso. Entonces Pablo está diciendo que él ha vivido en los dos extremos. Estaba contento en los dos extremos. Por el lado de extrema riqueza, escuchen esto, Ramsey, el comentarista, argumenta que el juicio de Pablo en Roma habría requerido considerable dinero y observa que Félix creía que Pablo tenía acceso a considerables recursos. Si has estudiado eso, es un principio comúnmente creído, que Félix creía que Pablo tenía muchos recursos. Ramsey también sugiere que Pablo puede haber sido rico antes de su conversión y era un hombre del Sanedrín y ese mundo acompañaba eso, la riqueza, y también que puede haber heredado del patrimonio familiar. Esto presenta el extremo del lado de la abundancia, pero por el lado de la extrema carencia, vemos en 2 Corintios 11, Pablo habla. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos, 3 veces me azotaron con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, 1 vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos, de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada para comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Él conocía ese mundo. Vivir en ese mundo de carencia. Pablo, más que cualquier hombre, creo yo, que habría vivido en los dos extremos de la abundancia y del sufrimiento, y en extremo de cada uno. De hecho, debemos admirar a Pablo aún más por esos extremos. Blas Pascal escribió, el filósofo, en los 1600, dijo esto: no admiro el extremo de una virtud a menos que me muestres al mismo tiempo el extremo de la otra virtud. Una muestra la grandeza no por ser en extremo, sino por ser simultáneo en los dos extremos y llenando el espacio entre los dos. Pablo conocía ese mundo y todo el espacio entre medio.
del comentario de Pascal, C.S. Lewis dijo esto: al aceptar los extremos de Dios, le doy a Dios más grande amplitud de mi vida para que Él sea quien realmente es. McLaren dijo esto: es posible para nosotros no solo soportar los dos extremos, sino de sacar lo bueno de los dos. Es una lección dura que aprender sobrellevar la tristeza o el sufrimiento o la escasez. La tristeza y el sufrimiento tienen grandes lecciones que enseñarnos a todos, y el carácter que todavía no ha aprendido a vivir en el día malo del sufrimiento es un carácter imperfecto, pero no es menos difícil aprender a sobrellevar la prosperidad y la abundancia, aunque creemos que es una lección más agradable. Dice, llevar una taza llena sin derramarla es proverbialmente difícil. Y se pueden ver muchos ejemplos de hombres que eran hombres mucho mejores cuando eran pobres de lo que fueron cuando ricos, lo cual da credibilidad a la afirmación de que es más difícil vivir una vida cristiana en prosperidad que en sufrimiento. Pero mientras ambos amenazan, ambos pueden administrar a nuestro crecimiento. El sufrimiento nos conducirá y el gozo nos acercará más a Dios. Se termina diciendo, si no nos tienta la abundancia al sumergirnos en nuestros deseos, ni tentarnos por la tristeza a pensar que nos va a perjudicar, ambos ayudarán más precisamente a nuestro bien verdadero e inmutable. Las fuerzas centrífugas y centrípetas mantienen el equilibrio de la Tierra. Aquí el cuadro. Una fuerza en la fuerza centrifugal tira todo afuera y en la gravedad atrae las cosas y muestra cómo esas dos fuerzas que trabajan lado a lado y mantiene a todo esto en balance. El empuje y el tirón de la gravedad. Una pregunta. ¿Tú crees que fue más fácil para Pablo vivir fielmente en su tiempo de abundancia, excesos? ¿O era más fácil ser fiel al Señor en su pobreza extrema? No te apures en responder para Pablo. No sé la respuesta, pero sospecho y recuerda que tenía Dios que proteger a Pablo de su orgullo. 2 Corintios 12, Pablo dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, su visión del cielo, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me atormentara e impida que me volviera orgulloso. Y lo que yo creo es que podemos suponer que Pablo luchaba más con la abundancia que con la escasez, porque Pablo nos dice que Dios nos hará, le dio esta espina para cuidarlo de ser orgulloso. 2 Corintios 9:8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Entonces, aunque sabemos que al momento Pablo tenía una sobreabundancia, era cuando él necesitaba una infusión de una enfermedad para ayudar a protegerlo del orgullo. Y la Biblia nos advierte de esto también en este mundo de sobreabundancia. Deuteronomio 8. Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo, cuando entren a la tierra prometida, tengan cuidado cuando las cosas le vaya bien. Cuando hayas comido hasta quedar satisfechos, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento que debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado cosas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Dios habla con certeza, esto va a suceder. Tengan cuidado. Y también se nos advierte en Proverbios 30. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza.
Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. De nuevo, vamos a ir al segundo versículo. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. He estado orando esa oración por muchos años y compartí esto antes. Cuando oro esto, muchas veces digo, no siempre, a veces, digo, Dios, hay una cifra de dinero que me puede arruinar. No me dejes llegar ahí. Gente con mucho dinero compra barcos y ¿saben lo que hacen los domingos? La gente que tiene barcos no lo estacionan afuera de la iglesia. Están con otra gente, esa gente hermosa que tiene también barcos y saben lo que hacen. No quiero vivir en ese mundo. Y le digo, Señor, dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Tú sabes el balance, pero si me tienes que poner de un lado o del otro, yo creo que sé que podría confiarme mucho más al estar del lado de la pobreza que del lado de la riqueza, porque estoy más seguro ahí. Por favor, protégeme. Te sugiero que empieces a orar diariamente, que no te dé ni pobreza ni riquezas, porque puedo robar en la pobreza y ofender el nombre de Dios. Y dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Y con todo eso dicho, en cuanto a vivir en pobreza y riqueza, agrega esto Pablo en el verso 14. De todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Ellos le ayudaron. Han hecho bien de compartir en mi presente necesidad. Va a Filipenses 2:25. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. A ver, no lo leí bien. Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Entonces, fue la donación más reciente de los filipenses. Pero antes de que Epafrodito lleve ayuda a Pablo, habían pasado 12 años desde que los filipenses habían ayudado a Pablo. Verso 15. 15 y 16. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé las buenas noticias por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me ayudaron más de una vez. Esto llevó a cabo en Hechos 17, cuando Pablo huyó de Berea a Atenas. Y el comentarista dice que esto fue más o menos 12 años antes de que Pablo escribiera esta carta a los filipenses. Entonces, 12 años es su última ofrenda. Y Pablo agrega, para que no tengan la idea equivocada de este lapso de 12 años, dice esto en el verso 17. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Esto es tan bueno. Pablo dice, por favor, no me malentiendan. No les estoy diciendo esto porque quiero una ofrenda de ustedes. No, mi gozo en su ofrenda que me dieron no viene por lo que hicieron ustedes por mí, sino más bien mi gozo está en lo que su ofrenda por mí les hizo para ustedes en Dios. Su ofrenda a mí es en realidad un sacrificio de olor agradable, una ofrenda a Dios que es agradable a Él. Cada ofrenda que le das a alguien es un sacrificio de olor fragante a Dios. Pablo dice, eso es lo que me emociona, no lo que yo recibí, sino que lo que tú vas a recibir por tu generosidad. Filipenses 4:18 dice, por el momento tengo todo lo necesario. Y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio, escuchen, de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Pablo indica que de esta ofrenda Dios proveería para todas sus necesidades. Esa ofrenda que Dios dieron a Pablo, Dios iba a proveer todas sus necesidades. Verso 19. Y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Barclay dice,
El que da se hace más rico, porque sus ofrendas para otros les abre recibir ofrendas de Dios. Proverbios subraya esto. 11:25, el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. 11:24, da con generosidad a una persona y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. 2 Corintios 9:6, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y verso 19 es otro de los versículos famosos de Pablo. 4:19. Y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Es importante que mantengamos este versículo en contexto con el pensamiento anterior de Pablo, que porque me cuidaron de mí en mi necesidad, Dios regresará su ofrenda, eso dice Pablo, cuidando de sus necesidades. Barnes, el comentarista, dice, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades. Es decir, ustedes han demostrado cuidado por mí como amigo de Dios, ayudándome en mi necesidad. Y tengo confianza de que como recompensa por todo esto, Dios suplirá todas sus necesidades cuando estén en circunstancias de necesidad. La confianza de Pablo en esto parece no haber sido fundada sobre ninguna revelación expresa, sino en el principio general que Dios verá su ofrenda con favor. Nada se pierde al hacer el bien. En miles de instancias será abundantemente recompensado. Los generosos no son normalmente pobres, lo que les ayuda a dar a los que son pobres. Dios a menudo levanta, si ellos son pobres, le da benefactores y envía recursos de manera inesperada, como cuando la provisión le fue enviada a Elías por los cuervos. Hay muchas promesas en la Biblia, dadas por Dios a aquellos que ayudan a los pobres. Una de las más fuertes promesas es Salmos 41:1. Es la promesa más fuerte. ¡Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres! El Señor los rescata cuando están en apuros. El resto de estos versículos no trata con los pobres, sino los que dan a los pobres. El Señor los protege y los mantiene con vida, los prospera en el camino, los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. ¿Por qué Dios se interesa tanto en estas personas? Porque cuidan de sus otros hijos. Por eso los protege y los cuida y los guarda para que puedan cuidar a sus otros hijos. Perdónenme, pero una vez dije, digan que tienen 10 hijos y 8 son egoístas o 7 son egoístas. 2 de tus hijos son buenos con el dinero y uno es bueno con el dinero y tiene un corazón compasivo. Y tu último hijo es un hijo con necesidades especiales. Tú eres muy rico y armas un testamento. ¿A quién le vas a dar una porción de dinero? Aquel que tiene buen uso de dinero y es compasivo y va a cuidar de su hijo con necesidades especiales. Los otros le va a dar menos. ¿No crees que Dios hace lo mismo? Es lo que Él hace. Es quien es. Tiene que ver con ese salmo. Entonces siempre recuerda, cada ganancia que Dios te da o talento, siempre para que puedas compartir esa ganancia o talento con otros. Y cuanto más fiel eres en hacerlo, más Él te dará para seguir ayudando a otros. 2 Corintios 9:7, Pablo dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y si das generosamente, el próximo versículo dice esto, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Cuál es la ventaja para compartir con otros?
comparten libremente, con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas por 10 años. ¿Dice eso? No. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Eso es para el cielo. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Dios está buscando individuos que sean fieles en mantener sus ojos y corazones fijados en la parte de dar de esta fórmula y no en la parte de recibir. Recuerdo la historia de un hombre que se le dijo que si dan todo al Señor, le va a dar 10 veces más. Dice, wow, él escribió, estoy inventando esto por supuesto, y dio un cheque por 50% de todo lo que tenía y le dio a la iglesia. Perdió todo. Pero ¿ven por qué? Él tenía interés en recibir, no en dar. No puedes engañar a Dios en esto. Él conoce tu corazón. Si tu corazón está bien, Él te dará lo suficiente para tus necesidades y para ayudar a otros si eres fiel en eso. Pablo dice que tus necesidades serán, no tus deseos, tus necesidades serán suplidas de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice esto en el 4:19. Y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. En griego, la palabra riquezas es ploutos, quiere decir riqueza, tesoro, abundancia de posesiones externas, llenura y abundancia. Así que no te pierdas el punto aquí. Dios no te promete riquezas, tesoro y abundancia de posesiones. No. Dios dice que Dios proveerá para tus necesidades de sus riquezas ilimitadas y sin fondo, de sus tesoros y abundancia que tiene, de dónde sacar para proveer para tus necesidades. Si tienes un corazón generoso, entonces yo creo, proveerá para ti, para que a través de ti tú puedas bendecir a otros que tienen necesidades. Él puede confiar en tu generosidad o vas a guardarte todo. Y la gente dice, bueno, pero ¿puedo guardar algo de dinero? ¿Es bueno tener un fondo para mi retiro? ¿Puedo guardar para el futuro? Sí. Proverbios 15:6 dice, en la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. El Proverbios 13:22, la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. A menudo me he preguntado, ¿quién crees da más dinero a las personas, Dios o Satanás? Es una pregunta retórica, pero la Biblia nos ofrece una idea de cómo determinar quién financia, Dios o Satanás. Creo que aquí está. Proverbios 10:22. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Véanlo. ¿Han leído de personas que han ganado la lotería y cómo ha arruinado sus vidas? Pero la bendición del Señor enriquece a una persona y no añade tristeza. La gente gana y viene mucha tristeza y no creo que es cuando Dios se está dando, porque no da tristeza. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Filipenses 4:20 para cerrar. Toda la gloria sea a nuestro Dios, a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Saludos. Denle salud de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo aquí envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en especial los de la casa de César. Y termina en verso 23, que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Dice, mis saludos a todos los cristianos en Filipos, de los hermanos que están aquí conmigo. Creen aquí que el único que estaba con él era Timoteo. Todos los demás se habían ido. Y versos 19 y 20 dice, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite.
Así Él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Eso apunta a que estaba solo Timoteo. Y después tenemos un cuadro del Palacio de César. No, en realidad es el Palacio de Nerón. Así se veía. ¿Qué tal eso? ¿Crees que la reina de Inglaterra tiene un palacio? Esto es más asombroso. Dice, cuando se refiere a la casa de César, se refiere quizás a los parientes de Nerón que se convirtieron en cristianos, pero probablemente tenía que ver con los oficiales, administradores, sirvientes y probablemente algunos de sus soldados que estaban encadenados a Pablo y llegaron a ser cristianos como resultado de eso. Y ahora habían perdido sus cadenas que les tenía Nerón. Y termina Pablo con este hermoso saludo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Cada libro de Pablo, las 13 cartas, comienzan o terminan con este saludo final o una variedad parecida. 1 Corintios, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Tenían entendimiento de la palabra gracia que nosotros no tenemos hoy en día. Tú terminas tus cartas con gracia y paz. Le dices a alguien al saludarle que la gracia y la paz estén sobre ustedes. No usamos gracia de esa forma. Pero ellos entendían la definición de gracia, el deseo y la habilidad de hacer la voluntad de Dios. No hay una bendición mejor que me puedan dar. Que es como decirme, Tom, que el deseo y la habilidad de hacer la voluntad de Dios esté contigo hoy. Edna, que tengas el deseo y la habilidad y el deseo de hacer la voluntad de Dios. John, que tú tengas el deseo y la habilidad de hacer la voluntad de Dios. John, que tengas el deseo y la habilidad de hacer la voluntad de Dios esta semana. Qué bendición, qué oración, qué petición. Es algo bueno para terminar, que el deseo y la paz del Señor Jesucristo estén con ustedes. Y pensaba que sería bueno y ayudaría, significativo, mirar algunos de los versículos de Filipenses, versos importantes, 1:6. Y seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta el día que quede completamente terminada el día de Jesucristo. 1:21-22. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre los dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Filipenses 2:5. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios y Padre. ¿Qué versículo es? 2:14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Te gusta ese? Es muy práctico. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Y después, Filipenses 3:8. Todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Verso 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Filipenses 4:4. Estén siempre llenos de la alegría del Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios,
que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y verso 8, el que sigue. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Verso 11. Del mismo capítulo. No es que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, cualquier situación en la que estoy. 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Filipenses 4:19. Y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Qué cantidad de versículos hermosos. La semana que viene vamos a entrar a Colosenses. Tenemos muy buen estudio adelante. Vamos a cerrar en oración. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Gracias por estas promesas, estos principios que podemos poner nuestra vida, depender de ellos. Gracias porque no estás en el cielo y dices, Keller me está poniendo en problemas y que dice que pueden confiar en esto. Pero tú dijiste, pruébame y ve si es verdad. Te encanta que tomemos tu palabra seriamente cuando llevamos tus promesas, las verdaderas promesas, y las aplicamos en situaciones en nuestras vidas, porque siempre honras a aquellos que honran tu palabra. Si estás aquí esta mañana y nunca aceptaste a Cristo como tu Salvador, quizás hoy no tenía sentido para ti. Y la razón es que el Espíritu Santo es aquel que quiere enseñarte, pero solo recibes el Espíritu Santo cuando recibes a Jesucristo. Si quieres empezar ese proceso, si quieres que Dios sea tu maestro a través de su Espíritu Santo, comienza ese proceso teniendo una relación con Él. Haz esta oración en tu corazón. Padre, reconozco que he pecado, que he cometido muchos errores y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y Señor. Tú moriste en la cruz para que yo pueda ser perdonado de todos mis pecados. Ahora, Señor, ayúdame a vivir una vida que te honre. Y pido, Padre, que todos nosotros que estamos en Cristo seamos sensibles a tu Espíritu Santo al enseñarnos tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Cristo y todo el pueblo dijo amén.